Bienvenidos. El precio del petróleo cayó con fuerza este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una pausa en los ataques contra Irán. El mercado interpretó la noticia como una posible reducción de las tensiones en Oriente Medio, lo que aleja el temor a interrupciones en el suministro de crudo. El barril de Brent llegó a bajar un 7%. Esta menor presión sobre la energía también dio impulso a los mercados europeos, con el DAX alemán marcando un nuevo récord. Los inversores reaccionan así a un escenario de menor riesgo geopolítico y de posibles costes energéticos más bajos. También Wall Street cerró al alza impulsada por la caída del crudo. Pero a pesar de que el precio del petróleo ha bajado en las últimas horas, el precio del carburante en Estados Unidos sigue siendo alto. Ha crecido un 37% desde febrero. Argemino Barro, ¿cómo está afectando a la economía de Estados Unidos? Pues está afectando de forma muy directa, como hemos dicho en otras ocasiones. Estados Unidos tiene una economía muy dependiente de la gasolina, ya que es un país donde no existen grandes redes ferroviarias y donde tampoco hay grandes alternativas energéticas, con lo cual todo se transporta en camiones. Cuando sube un 37% el precio del carburante, esto significa que los alimentos o los muebles también suben, porque todo, como digo, se transporta en camiones. Hay una dependencia más del doble por cada dólar producido de la gasolina que, por ejemplo, en la Unión Europea. Y hay determinados indicadores que no solemos comentar, pero que son preocupantes. Voy a dar un ejemplo. El índice de morosidad en Estados Unidos, de la gente que no paga las tarjetas de crédito, está en máximos desde el año 2008, cuando comenzó la gran recesión. En 2008 era por las hipotecas impagadas, subprime, por los préstamos basura. Ahora es porque mucha gente no puede simplemente vivir, costearse los alimentos, la vivienda, la gasolina. Y entonces es una especie de bomba de tiempo que afecta a la mitad baja de la sociedad estadounidense. Como digo, el petróleo, el combustible, es que tiene un impacto directo en el bolsillo de los norteamericanos. Y el presidente del país, Donald Trump, ha pedido hoy a las petroleras que reduzcan inmediatamente el precio del combustible. ¿Cuál ha sido la reacción a su mensaje? Por ahora no ha habido una reacción oficial. De hecho, ha mencionado de nombre al consejero delegado de Chevron, una de las grandes empresas petroleras, pero no ha habido una reacción. En otras ocasiones, Donald Trump ha publicado comentarios en esta misma línea, obligando a las petroleras a que bajen el petróleo para poder aliviar, como decimos, el precio del carburante en las gasolineras. Y le han respondido en el pasado que ahora mismo el mercado del petróleo es volátil, entre otras razones por la guerra de Irán, y que por tanto no pueden andar reduciendo los costes. Además, pues la gran prioridad de una gran multinacional estadounidense como es Chevron es ganar dinero. Donald Trump estos mensajes también los lanza de cara un poco al público, porque es una persona para la que es importante proyectar que está en control, que tiene fuerza y que puede ordenar a las empresas que baje el precio del petróleo, cosa que no tiene la potestad de hacer porque Estados Unidos continúa siendo un país capitalista. Pero sin duda es un mensaje que también refleja la forma de pensar en la Casa Blanca. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A ustedes. Estados Unidos y Japón han llevado a cabo una intervención conjunta en el mercado de divisas para apuntalar el yen, luego de que la divisa japonesa alcanzara su nivel más bajo en 4 décadas. La operación consistió en comprar grandes cantidades de yenes y vender dólares, con el objetivo de aumentar la demanda de la moneda japonesa y estabilizar su cotización. Tras la intervención, el tipo de cambio pasó de superar los 163 yenes por dólar a situarse en torno a las 157 unidades. Con esta decisión, Japón busca reducir el impacto de un yen demasiado débil, que ha encarecido las importaciones y alimentado la inflación. Y comentamos esta operación del yen japonés con Roberto Bonifaz, experto en mercados de capitales. Muchas gracias por atendernos. El presidente Trump dijo que lo hizo por amistad, pero está claro que la intervención del yen buscaba mucho más. ¿Por qué Estados Unidos acude al rescate del yen? Es que para poder rescatar el yen, las autoridades japonesas, el Banco de Japón específicamente, está vendiendo tesorería norteamericana. Con lo cual resolvía un poco el problema, pero por otro lado hacía que las tasas de interés en Estados Unidos para los bonos a 10 años y los bonos a 30 años específicamente subieran. Y todos sabemos que si la tasa de 10 años está encima de 4,50 anual o la de 30 años encima de 5, eso crea problemas en el resto de los mercados de capitales norteamericanos. Ese es el caso actualmente. Entonces, primero le dicen a Japón, mire, proteja su yen todo lo que quiera, pero hágalo vendiendo euros. Eso no es suficiente.
Entonces, para que Estados Unidos evite que Japón venda tesorería, que es lo que tiene como reservas internacionales, Estados Unidos lo hace con su cañería sin vender tesorería. O sea, es una ayuda interesada. El yen se ha debilitado debido a la brecha entre los tipos de interés en Japón y en Estados Unidos, pero eso sigue sin cambiar. ¿Bastará entonces con esta intervención? No, bueno, depende a quién le pregunte. A mí, en mi opinión, la respuesta es no. El yen el 22 de julio, de hace poquito, dólar yen estuvo en 164 yenes por dólar. Hoy día está alrededor de 157. Ese 3% es importante para las transacciones que se hacen pidiendo prestado en yen e invirtiendo en los Estados Unidos o en otros mercados. No obstante, la deuda de Japón es tal en relación al PBI, más de 200% por si acaso, y más del 70% de los bonos de tesorería japonesa las tiene el Banco de Japón. O sea, esto es para evitar que suban mucho más las tasas, al punto en que, en mi opinión, se está volviendo insostenible. Y ya el Banco de Japón ha comenzado a subir esas tasas que estuvieron en cero por tanto tiempo. En la medida que suban más, el diferencial con las otras tasas del mundo, específicamente la norteamericana, se achica, y eso hace que la gente regrese sus inversiones de Estados Unidos, de Europa, de países emergentes, a Japón, cayendo los mercados de capitales en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Ese es el gran peligro de lo que los anglosajones llaman de unwinding, la disolución de la famosa transacción que hacíamos todos, inclusive yo en mi época de más joven. Pido prestado en yenes, casi a cero, invierto en cualquier lado que me da positivo. El riesgo de hacerlo, porque estoy invirtiendo en una moneda distinta a lo que pedí prestado, está resuelto, porque si el yen se va a resolver, se iba a depreciar, como de hecho sucedió, dado el nivel de deuda que tiene. Entonces era una transacción segura, era un arbitraje, más que una apuesta. Eso está cambiando, y eso puede reversar esa tremenda liquidez que se ve en los mercados mundiales, que en mi opinión puede ser efímera. Pues muchísimas gracias, Roberto Bonifaz, desde Santiago. A sus órdenes. Un informe publicado este lunes por el periódico Financial Times estimó en más de 3.000 millones de euros las pérdidas sufridas por Europa este año a causa de los incendios. La cifra, que contempla los daños en países como España, Francia y Portugal, entre otros, ya superó las estimaciones de la Comisión Europea, que cada año calcula un impacto de 2.500 millones de euros a causa de los fuegos. Por su parte, la sequía y las altas temperaturas están provocando mayores costos en términos de generación de energía. Hungría tuvo que apagar por completo su única central nuclear debido a que el Danubio redujo su caudal al mínimo histórico y no se dispone de agua suficiente para enfriar los reactores. Nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para calcular estos costos con nuestro analista Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. ¿Podemos realmente pensar que los costos totales serán 3.000 millones de euros o todavía existen costos y reparaciones que podrían agrandar este monto? Seguramente será mucho más, Paco, porque esto es solo una estimación en base a los cálculos como los hace la Comunidad Europea de cuánto costaría reparar la tierra. Y tengamos en cuenta que la temporada de incendios, Dios no lo permita, pero no terminó. Normalmente se puede llegar a extender hasta septiembre, así que todavía podemos seguir contando desastres. ¿Y qué es lo que no se está contando en estos 3.000 millones? Bueno, las pérdidas por turismo. Se han cancelado muchas reservas turísticas, por ejemplo, en España. Las pérdidas en las cosechas, probables faltantes de alimentos en las góndolas que provoquen inflación por justamente las pérdidas en las cosechas, y cuánto van a aumentar las primas de los seguros después de atender todos estos desastres. Hay estimaciones que hablan de que 3.000 millones de euros sería solamente el costo de reparación de España y sin tener en cuenta turismo y las cosechas. Con lo cual, Paco, creo que estamos ante un desastre de magnitudes muy importantes y seguramente el más grande de la historia en términos de fuegos. La otra gran consecuencia de la ola de calor y sequía es la falta de energía. ¿Cómo afectará a la producción energética de Europa este bajo caudal de algunos ríos tan importantes como el Danubio? Es tremendo, Paco, porque no es solo esta planta que mencionabas en Hungría. Hay 6
centrales nucleares que están o bien apagadas en Europa o bien funcionando a menor capacidad porque no pueden refrigerar los reactores. ¿Por qué? Porque la refrigeración se llama de paso único, es decir, el agua viene del río fría, entra a los reactores, los refrigera y sale muy caliente nuevamente al río. Y después se necesita que el propio río la vaya enfriando para que no destruya el ecosistema. Cuando el río está tan bajo, ya la temperatura del agua está caliente antes de entrar al reactor, con lo cual no se puede, por temas ambientales, enfriar los reactores. Piensa que en Francia, que produce más de la mitad de la energía nuclear en Europa, ya se produjeron 3 sucesos de calor extremo, con lo cual, si esto no cambia en el corto plazo, la cosa podría empeorar. La Unión Europea, sin embargo, lo está monitoreando y de momento no va a haber faltante de energía. Pero como te digo, Paco, esto es día a día y dependerá de cuánto se extienda esta situación. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. El mercado laboral de América Latina sigue arrastrando grandes desafíos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo divulgado hoy lunes advierte que los ingresos reales crecieron solo un 18% en 3 décadas, menos de la mitad que en los países ricos de la OCDE. El BID señala que uno de los principales problemas es la baja productividad. En la región se necesitan casi 4 trabajadores para producir lo que genera 1 en Estados Unidos. Aunque ha aumentado la participación de las mujeres en el empleo formal y han mejorado algunas redes de protección social, la informalidad sigue siendo elevada. Ahora la región enfrenta además el desafío de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptar las habilidades de los trabajadores a los nuevos empleos. Y con esto ponemos punto y final a este segmento de economía. Les invito a que sigan con nosotros en DW. También pueden visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto y gracias.